¿Qué piensas de Eminem? ¿Es eso? ¿Qué piensas del rap blanco? Bueno, ya sabes. Yo no mira. Una cosa sobre algunas cosas. Los guetos es él. Usted realmente desde el gueto y que realmente haciendo esas cosas que rapear sobre qué hablar, puedo respetar eso. Pero si alguien más escribir su rima a usted, diciendo otra historia, ¿Eminem no escribe sus propias letras? Vamos, mane. Vamos, dog. Ahora debes saber que esas no son mis palabras. Es todo lo que Sheuk estaba diciendo en ese clip. Y no es nada menos que ridículo, lo sé. Pero tienes que entender de dónde venían esas declaraciones cuando Sheuk hizo esta entrevista con Howard Stern a finales de los 90. El corredor de la muerte estaba prácticamente terminado, de cabeza en un descenso empinado a la quiebra. Sheuk tenía una lista vacía y una reputación desagradable que hacía que todo el mundo le evitara como a una plaga. Y lo que es peor, solo podía culparse a sí mismo. Así que cuando miró por encima de la valla y vio que sus vecinos ganaban, recurrió a la única táctica que conocía, la misma que le había llevado a lo más alto de la industria. No tenían miedo de Suge Knight, estaban aterrorizados de Suge Knight. Intimidación. Pero ya ves, Eminem no era un chico blanco normal. Homie era de Detroit, y si conoces su historia, sabes que había pasado por la juerga. Puede que todo el mundo temiera al jefe de Death Row, pero Eminem admite que nunca tuvo miedo de Suge Knight. Pero, ¿hasta qué punto es cierto? Averigüémoslo. No es el primer chico blanco. Como cuando escuchas por primera vez a Eminem sobre tu instrumental para ese disco en particular. ¿Qué se siente? Es increíble. Ya sabes lo que quiero decir. Porque siempre es refrescante saber que el artista con el que trabajas va a mejorar tu pista. No creo que tenga que decirte lo mucho que Dr. Dre respeta a Eminem. Más allá del respeto, se quieren, y cada vez que tienen la oportunidad de mostrarse, es al 100. Y eso es interesante, porque no hay manera de que podamos cubrir el beef entre Em y Sheuk sin tocar a Dre. Pero antes de seguir adelante, tenemos que averiguar de qué va realmente esta historia. ¿Estamos hablando de la intrepidez de Em frente al oso de azúcar? ¿O estamos hablando de la aterradora naturaleza del propio oso de azúcar? Porque si es esto último, entonces debes saber que Eminem no fue el único primer chico blanco al que Sheuk intentó meterle el miedo en el cuerpo. Y a diferencia de Em, tuvo éxito. La primera vez que conocí a Suge Knight fue en un restaurante en la llamado Palm Restaurant, y estaba sentado comiendo. Buena comida, y de repente estos tipos enormes parecen un equipo de fútbol. Apareció. Usted sabe que era muy intimidante ver a estos chicos. Eran más grandes que mis guardaespaldas, ya sabes, y un montón de ellos, y que más o menos agarró mi guardaespaldas, lo sacó y se sentó a mi lado. Lo ames o lo odies, Vanilla Ice fue crucial para el éxito del hip hop como género. Su single Ice Ice Baby fue el primer sencillo de hip hop en encabezar las listas de Billboard, y se le atribuye el mérito de haber contribuido a diversificar el hip hop, introduciéndolo en el gran público. En la época en que Vanilla Ice alcanzaba su punto álgido, Suge Knight se dedicaba a arreglar problemas. Había probado suerte en la NFL porque encajaba en el perfil como un guante, pero su entrenador no creyó que tuviera talento y lo mandó al banquillo. Nunca fue de los que miraban desde la barrera mientras se jugaba. Suge Knight optó por retirarse y a pesar de las súplicas de su familia para que volviera al fútbol americano, Suge se lanzó a la calle. De promotor de conciertos a guardaespaldas, pasando por editor musical y arreglador, Suge se convirtió rápidamente en un personaje principal de la industria. Muy pronto, se había ganado la reputación de arreglar los problemas de los artistas, y esto es lo que llevó a Vanilla Ice a tener la desafortunada oportunidad de conocer de cerca a Suge. Ahora bien, hay dos versiones de cómo ocurrió todo esto, la de Vanilla Ice y la de Suge. Empezaré con la de Suge. El hecho es que su pelea con Vanilla Ice comenzó desde la necesidad, desde antes de que incluso se metiera en la publicación de música. En sus propias palabras, cuando estaba en la carretera, veía a todo el mundo follando. Se me acercaban unos tipos y me decían, «Tío, tengo una canción de éxito», y le daban la maqueta al artista o al manager, y de repente, otra persona cantaba la canción y no le daban crédito, o se la vendían por $1,000 y valía $500,000. Esto fue lo que llevó a Suge a crear una editorial. Y casi de inmediato se hizo de oro. Porque ¿adivinas cuál fue una de las primeras canciones que ayudó a publicar? Ice Ice Baby. Has acertado. Suge dice que bailaba viendo a Vanilla Ice hacer de las suyas en la tele, porque el blanquito era su éxito, porque en sus palabras, pagó para que el tipo saliera y escribiera la canción. El tipo en cuestión era Mario Johnson, y cuando Johnson llamó al equipo de Vanilla Ice por los derechos de autor, prácticamente le mandaron a la mierda. Si sabes algo de Suge, no hace falta que te explique por qué fue un terrible error por su parte,
pero hay que reconocer que ellos tampoco lo sabían. En ese momento, Shi-Uk todavía estaba en el elenco secundario, tal vez incluso en la lista C, no era el personaje principal. Así que era hora de presentarse oficialmente. Pero espera, antes de desglosar el infame encuentro entre Vanilla Ice y Shi-Uk, permítanme darle al chico blanco la oportunidad de defenderse. Porque él dice que no fue así como sucedieron las cosas. ¿Quién es Mario Lavelle Johnson? Su nombre está en la lista, ese es el tipo que Suge Knight trajo allí, que es un conocido mío que tenía nada que ver con esa canción. Vanilla Ice afirmó que ni Shi-Uk ni sus guionistas tuvieron nada que ver con su exitoso single de 1990. Dijo al periodista que la primera vez que entró en contacto con Knight fue cuando este y su equipo se le acercaron en un restaurante de lujo. Meses después, Ice afirmó que hicieron lo mismo, lo que le confundió sobre cómo Knight conocía su paradero. Pero Knight afirmó que Ice y él siempre fueron amigos. Lo que Vanilla Ice no sabía era que todas esas visitas eran el postre antes de la cena. Porque cuando Shi-Uk se acercaba para entregar el mensaje con el que había estado bromeando, parecía sacado de una película de mafiosos de Scorsese. En 1989, Vanilla Ice, sus guardaespaldas y su séquito estaban en el hotel Beverly Hills cuando llegó Shi-Uk con otros 6 hombres. Golpearon a sus guardaespaldas y maltrataron a su séquito. Entonces, Shi-Uk se tomó un minuto con el propio Vanilla Ice. Suge me sacó al balcón, empezó a hablarme personalmente en el balcón en lo alto como 15 pisos, me hizo mirar por encima del borde para mostrarme lo alto que estaba allí. ¿Tenías miedo? Necesitaba usar un pañal ese día. Allí mismo, Vanilla Ice se vio obligado a ceder puntos de la canción a Johnson. Cerca de $4 millones. Fue este dinero que Shi-Uk utilizó para financiar Death Row. Esto fue lo que hizo de Shi-Uk el personaje principal del hip hop de principios a mediados de los 90, cómo llegó a dominar el hip hop de la costa este. Pero esta historia no trata de eso. Es la historia de cómo Shi-Uk se convirtió en el hombre del saco definitivo de un género dominado por los chicos de la calle. Gran parte de la temible reputación de Shi-Uk provenía del hecho de que estaba respaldado por su afiliación a la banda Mob Piru Bloods. Es difícil decir que Shi-Uk era un sanguinario, porque en realidad no seguía las reglas. Claro que los financiaba, los alojaba, y probablemente fue la razón por la que los Bloods pasaron de ser una banda callejera de callejón a una fuerza importante en la cultura de las bandas. Pero el hombre también se relacionaba con los Crips. De hecho, puso comida en la boca de los Crips. ¿No me creéis? Bien. ¿Qué bandera representa Snoop? Ahí tienes la respuesta. El hecho es que Shi-Uk se rodeó de pandilleros, porque sabía que tenía que ser intocable para ser una amenaza real. Y las cosas que no podía hacer por sí mismo, los sanguinarios las hacían por él. Más allá de eso, incluso reclutó Pac en el redil. Todos decían que conocían mejor a Pac. Oh, Pac va a ser un Rip They Like Shit Pac, llevando una bandera roja. ¿Sabes lo que digo? ¿Pero qué hay de la policía, dices? ¿No temía Shi-Uk que, en su carrera por la industria, hasta llegar a la cima, se metería en problemas con la 12? Buena pregunta, porque debes saber que Shi-Uk no era realmente un delincuente con un código. Era un maltratador con igualdad de oportunidades. Una vez, golpeó a su novia hasta dejarla inconsciente. Luego la desnudó en plena calle y se marchó. Este incidente en particular le valió un montón de críticas de los 12. Pero Shi-Uk encontró la manera de salir de esto porque tenía policías de Los Ángeles en el bolsillo. No todos, por supuesto, pero suficiente para aislarlo. Voy a pintar un evento que mejor ilustra esto para usted. Avance rápido a 1992. Death Row Records está caliente. Muy caliente. Y en este momento, Dre está con Shi-Uk. Ahora, Dre había pedido a un par de aspirantes a raperos, Linwood y George Stanley, que vinieran para una sesión de grabación. Desafortunadamente para estos dos raperos, el día que eligieron visitar fue el mismo día que Suge decidió pasar por el mismo estudio. Ahora, presta atención porque todas estas divagaciones están más relacionadas con Eminem de lo que parece. Todo tendrá sentido en un minuto. Ok, entonces estos novatos pasan por el estudio. Empiezan a grabar con Dre cuando, en algún momento a mitad de la sesión, uno de los raperos, Linwood, decide hacer una llamada y coge el primer teléfono que encuentra. Él no lo sabía en ese momento, pero el teléfono que cogió estaba reservado para las llamadas del capo de la droga Harry O, que resultaba ser uno de los principales financiadores de Death Row. Harry O estaba en prisión en ese momento y tenía acceso limitado al teléfono. Y adivina qué, él también recibió el tratamiento vainilla de Shi-Uk, no tan dramático, pero Shi-Uk lo jodió. Pero bueno, esa es una historia para otro día, porque de vuelta en el estudio, Shi-Uk se da cuenta de la intrusión
irrespetuosamente, le dice al joven que deje el teléfono diciendo «Blood, no hables por ese teléfono». Pero este rapero fue un ingenuo y en lugar de hacer caso a la advertencia del Sugar Bear, respondió con rudeza diciendo «No me vengas con toda esa mierda de gangbang, no soy de Los Ángeles». ¿Qué pasó después? Pues que Suge sacó su pistola contra los dos raperos, les hizo desnudarse hasta quedar en ropa interior y les dio una paliza sangrienta. Después de este tratamiento VIP, Suge les advirtió que no acudieran a la policía. Lo hicieron. Pero si pensaban que se iba a hacer justicia, no habían aprendido nada de la paliza, porque Suge encontró la manera de enterrar el caso. ¿Cómo? Le consiguió a la hija del fiscal, Gina Longo, un contrato discográfico. Quiero decir, no puedes inventarte esa mierda. Suge debe haber estado estudiando a los jefes de la mafia porque... ¡Qué carajo! Pero ya ves, mientras Suge era bueno ganando batallas, era terrible ganando guerras. Podría haber usado el terror para enfrentarse a la industria, pero fue ese mismo terror el que destruyó su sello discográfico. En marzo de 1996, Dr. Dre dejó el sello en medio de una disputa contractual y la creciente preocupación de que el jefe del sello, Suge Knight, era corrupto, financieramente deshonesto y fuera de control. Too violent for Dr. Dre. Si disparas a alguien vas a la cárcel para siempre. Así que, chicos, ustedes no quieren ir a la cárcel para siempre, ¿verdad? Así que tienen esta nueva cosa que la gente vende todo el tiempo. Tienen esta cosa que se llama consiguen sangre de alguien con SIDA, sí. Luego te disparan con ella. Oh, así que esa es la muerte lenta. Lo de Eazy-E. ¿Sabes lo que quiero decir? Oh, no. Antes de que Suge y Dr. Dre se convirtieran en enemigos jurados, Suge era literalmente su ángel guardián. Es una larga historia con un montón de NWA lore. Pero si realmente vamos a trazar la carne de M versus Suge correctamente, debemos morir en ella de cabeza. Volvamos a 1991. Volvamos a Eazy-E, su NWA y su manager, Jerry Heller. Estos son los personajes que necesitas conocer porque esta fue la última vuelta de NWA. Ice Cube ya hacía tiempo que se había ido. Dre intentaba marcharse, pero Eazy-E no le dejaba, un dilema que había que arreglar. Y puedes adivinar a quién recurrió Dr. Dre cuando quedó claro que Eazy-E no le dejaría. A Sugar Bear. ¿Y qué pasó después? Mira, realmente me gustaría estar haciendo esta mierda, pero no lo soy porque lo que sucedió después, una vez más, jugó como algo de una película de gangsters Scorsese Helmet. Suge le hizo una visita a Eazy-E en su propio terreno. Tengan en cuenta que Eazy-E no era un prepotente. Podía medir 1,70, pero era un antiguo traficante de drogas creep, con verdadera reputación en la calle. Eazy-E no era el tipo de hombre con el que uno se metería, y sin embargo, Suge Knight se metió con él. Suge llegó a la oficina de Ruthless Records con sus negociadores, que eran básicamente un puñado de tipos que blandían tubos de plomo y bates de béisbol. Su intención era clara, y Eazy-E podía diferenciar entre un farol y un asunto serio. Suge hablaba en serio y no se iba a marchar hasta haber cerrado un trato. Sabía que solo tenía dos opciones: firmar los papeles que dejaban marchar a Dre o sufrir una paliza ridículamente espantosa. Eazy-E eligió la vida y permitió a Dre seguir adelante con Suge. Pero cuando todo se calmó, el jefe de Ruthless Records quería su libra de carne. Quería cargarse a Suge, pero su manager Heller se lo desaconsejó. De hecho, Heller tendría su propio encuentro con Suge poco después. Y aunque esta es una historia secundaria y relevante, es salvaje, y voy a contarla igualmente. Se dice que después de enterarse del incidente con Eazy-E, Jerry Heller se sintió tan intimidado por la visita de Suge que contrató a un par de levantadores de pesas llamados Animal y Michael para que le hicieran de guardaespaldas. Cuando Suge llegó a la oficina de Heller, se encontró con el guardaespaldas y no se encontraron. Obligó a los guardaespaldas levantadores de pesas a arrastrarse a cuatro patas, simulando ser perros. Te dije que era salvaje. El oso de azúcar fue irrespetuoso en una letanía de niveles. Pero supongo que no esperaba que Dre se volviera contra él por mantener la misma energía que había utilizado para sacarlo de la NWA en primer lugar. Porque deberías saber que después de Eazy-E pasaron a tener un éxito inmenso. Ni siquiera necesito decir esto. Sabemos los números que hizo The Chronic. En 1992, Dr. Dre lanzó su primer álbum en solitario, The Chronic. Una obra maestra que combinaba ritmos funky, melodías suaves y letras contundentes. El álbum se convirtió en un clásico instantáneo y consolidó el estatus de Dre como uno de los mejores productores de hip hop de todos los tiempos. The Chronic alcanzó el número 3 en la lista Billboard 200 y ha sido certificado triple platino, con unas ventas de 3 millones de copias en Estados Unidos,
lo que convierte a Dre en uno de los 10 artistas, intérpretes o ejecutantes estadounidenses con mayores ventas de 1993. The Chronic permaneció 8 meses en el top 10 de Billboard. Los 3 singles del álbum se convirtieron en top 10 de Billboard. Fue una colaboración icónica, legendaria hasta decir basta. Así que no se puede culpar a Dre si sentía que Suge se ralentizaría con el estilo de vida de gángster CEO que llevaba. Especialmente con todo el éxito y toda la violencia que los llevó allí pagando en papel. Resulta que los sentimientos de Dre estaban equivocados. Porque ves, la diferencia entre Suge y cualquier otro matón por ahí es el hecho de que Suge era verdadera y genuinamente un hombre violento. No era un payaso emocionalmente inestable que cambiaba de humor como una leona en celo. Suge era estable. Su estado de reposo era psicótico. Y todo esto es interesante si tenemos en cuenta que el propio Dr. Dre no era necesariamente un hombre pacífico. De hecho, al igual que Suge, se han confirmado casos muy sonados en los que ha golpeado a mujeres que, en su opinión, se pasaban de la raya. Después de que Ice Cube dejara la NWA en diciembre de 1989, pasó lista a todos los miembros de la banda. Es Ice Cube en Pump It Up. Got all suckers on 100 miles and running. Me gustaría dar un grito a la Doc. Y'all can play me. Durante este tiempo, el legendario experto Dee Barnes dio tanto a Cube como a la NWA tiempo de emisión en el programa de Fox, Pump It Up. La cosa se torció cuando los productores decidieron colocar una entrevista de la NWA y otra de Ice Cube en el mismo segmento. Dre lo interpretó como una falta de respeto y cuando conoció a Barnes en una fiesta de lanzamiento en Hollywood, se desató el infierno. Según Barnes, la cogió por el pelo y empezó a golpearle la cabeza y el lado derecho del cuerpo repetidamente contra una pared de ladrillo cerca de la escalera, mientras su guardaespaldas mantenía a raya a la multitud con una pistola. Después de que Dr. Dre intentara tirarla por las escaleras y no lo consiguiera, empezó a darle patadas en las costillas y en las manos. Ella escapó y corrió al baño de mujeres. Dr. Dre la siguió y volvió a agarrarla por detrás por el pelo y le propinó un puñetazo en la nuca. Finalmente, Dre y su guardaespaldas huyeron del edificio. ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo ella que creó la situación que lo hizo tan malo? Trató de hacernos parecer estúpidos. Trató de jugar con nosotros. ¿Eso es televisión nacional? Trató de engañarnos. En la televisión nacional. Trató de jugar con nosotros frente a millones de personas. Aún no ha terminado. En caso de que no lo sepas, ese es MC Ren de NWA, defendiendo y doblando a Dre inmediatamente después del incidente. Y Eazy-E a su lado, intentando animarle a que cerrara la puta boca. Sin embargo, Dre superó su pasado violento, y si alguna vez fue abusivo, fue lo suficientemente discreto como para no salir en las noticias. Como ya hemos señalado, Suge era exactamente lo contrario. Cuanto más dinero y estatus conseguía, más lo utilizaba como arma. Así que cuando Dre sintió que Suge se había vuelto demasiado violento incluso para él, el legendario productor decidió salir por la puerta grande. En This Suge había cintas de casete por todas partes, y recuerdo que cogió esta cinta de cassette, la puso, y yo estaba como, ¿qué coño? ¿Y quién coño es? ¿Quién carajo es ese? Rebobina. Ponlo de nuevo. Dre estaba libre de Suge, pero no sin pérdidas. El oso de azúcar estaba sentado en los derechos de todo el trabajo que había hecho bajo Death Row y se negó a ceder. Por lo tanto, Dre siguió adelante. No valía la pena la molestia. Ahora tenía que reconstruir. Y encontró toda la ayuda que quería en un hombre llamado Jimmy Iovine, que era el presidente de Interscope en ese momento. Con el nuevo sello de Dre, Aftermath, necesitaba un nuevo artista. Y así fue como Jimmy le consiguió a Eminem. La verdad es que antes de Jimmy, Dre había conocido la música de Eminem, porque en 1997, Eminem apareció en el programa de radio sindicado The Wake Up Show, donde hizo algunos freestyling, que Dre escuchó y recordó. Pero Dre no se sintió motivado para hacer nada hasta que Iovine le dio una cinta del EP Slim Shady. Dre diría más tarde, cuando lo oí, ni siquiera sabía que era blanco. Dre quería conocer de inmediato a este talento desconocido, así que los managers de Eminem reunieron algo de dinero para llevarle en avión a Los Ángeles. Cuando conoció a Dre, un nervioso Eminem no podía ni mirarle a los ojos, lo que hizo pensar a Dre que a Em no le gustaba su música. Pero Eminem diría más tarde que estaba asombrado y conmocionado porque había sido fan de Dre desde que era pequeño, desde NWA, en sus propias palabras. Yo estaba como, perro, eres el maldito Dr. Dre. El dúo, que pronto se convertiría en legendario, se metió rápidamente en el estudio, donde no tardaron en componer 4 canciones en 6 horas, entre ellas Role Model y My Name Is. El éxito que siguió fue casi bíblico.
Eminem no era solo un buen rapero o una planta artificiosa de la industria como Vanilla Ice, tenía talento. Él de verdad. Era un gran rapero en un género dominado por los negros, y eso se convertiría rápidamente en un problema, especialmente para She-Ug, que estaba experimentando un declive en toda su empresa. Y es con esto que volvemos al principio, a la entrevista de Howard Stern con She-Ug. Era ahora el protegido de Dr. Dre. Dre salió del corredor de la muerte. A Suge no le gustó eso. Dre volviendo. Got this white rapper que termina siendo el mejor rapero en el puto mundo. Suge tenía un problema con eso. Él estaba como, ¿sabes qué? Ese chico necesita estar con nosotros en el corredor de la muerte. Fue volver al tratamiento de Vanilla Ice con She-Ug, la única táctica que sabía usar sin violencia real, la intimidación. Así que en los Source Awards de 1999, She-Ug envió un mensaje demasiado claro para ser ignorado. Había actuado con D2 en el show, y normalmente su guardaespaldas podría haber estado con él, pero las reglas eran que no se permitía guardaespaldas, dejando a expuesto a lo que fuera. Así que estaba caminando hacia su asiento, yo estaba de pie a un lado, y se cortó en su camino a su asiento, y todos estos tipos con camisas rojas lo rodearon, y estoy mirando la cara de y estoy mirando a estos tipos. Estoy como mierda, algo no está bien. El guardaespaldas de podría haber intervenido justo a tiempo, pero todavía tenían un mensaje que entregar, y muy pronto, a la vista de todos, comenzaron a gritar «Corredor de la muerte», una y otra vez. Cuando el guardaespaldas de les preguntó qué tenía que ver eso con uno de ellos respondió que era un mensaje del propio She-Ug. Fue entonces cuando el guardaespaldas comprendió. La carne heredada de se había hecho realidad. Y ahora, She-Ug estaba dispuesto a obligar a a alejarse de Dre para entrar en su fracasada discográfica. Esto era solo la amenaza. La próxima vez que She-Ug iba a venir por era como, puedes adivinar, algo salido de una película de gángsters de Scorsese, pero esta vez era internacional. Cuando subimos a la camioneta, nadie dijo una mierda. Todo lo que podías oír era el cierre y la carga. De 40 Cals Desert Eagles, el velcro del chaleco antibalas poniéndose así, que todo lo que oías era click, clack, snip, snap, shh, click, clack, avance rápido hasta 2001. Death Row está en ruinas, el Sugar Bear está más desesperado, y Eminem está en la cima del mundo, con más éxito que en 1999. MC Wad y su equipo iban a un concierto en Honolulu, que todos, incluido el guardaespaldas de habían tomado como unas vacaciones. Así que se llevaron a sus mujeres e hijos. Pero cuando subieron al avión, el guardaespaldas de vio algunas camisetas rojas en el avión. Y fue entonces cuando todo el mundo empezó a entrar en pánico, porque sabían que eran los matones de She-Ug. Para cuando aterrizaron, era aún peor. Y mientras pasábamos por la parte delantera del aeropuerto, se ve un mar de chicos, Death Row, se pusieron camisetas rojas negras de Death Row Eminem. No se rindió, porque a diferencia de lo que She-Ug te haría creer, el rapero era un tipo duro de la calle, que había pasado por la juerga y vivía lo que rapeaba. Y tenía muchos otros leales tipos duros de la calle que lo mantenían a salvo. Si She-Ug iba a colgarlo de un edificio, iba a tener que acercarse. Y lo intentó acercarse. Divertido porque se mostró en el video del club. El vino era como She-Ug, está fuera She-Ug, está fuera estaba corriendo, soltando mierda. Luz hombre, todo el mundo. I'm in front de la cámara así. Esto fue al año siguiente 2002. Eminem había firmado 50 Cent a sus registros sombríos, y él también se había convertido en algo de éxito loco puro. Ahora, estaban en el rodaje del video de In the Club, cuando She-Ug decidió aparecer. Y vino con 30 pandilleros mexicanos, de la calle 18, si sabes a lo que me refiero. ¿No me creen? Escucha a otra persona contar la historia. Estábamos grabando un video en un club. Y, mierda, alguien dijo Suge Knight aquí. Y 50 fue, yo estaba en el bar. Game estaba allí, él estaba filmando en la escena del club. Y se detuvo. Y Suge entró con 30 mexicanos, como él dijo. Lo que es raro, ya sabes lo que estoy diciendo. Pero 50 Cent se mantuvo firme. Su equipo se mantuvo firme. No querían ningún problema. Pero si iba a haber un problema, ningún problema. Así que imagínatelo. She-Ug, un hombre negro con unos 30 latinos a un lado. Y 50 Cent en el otro lado con su tripulación de hombres negros. Y no se olvide, un chico blanco. Él enciende el cigarro y está tratando de ver lo que vas a hacer, así que Eminem 50 todo el mundo fuera. Nigga light the cigar. Me estaba molestando porque vi esto cuando supe que Eminem era real. Él es como me importa una mierda, hombre. Esto es cuando sé que soy como maldito. Eminem es un nigga real.